y Leonardo Villalobos. Tu mejor compañía. Al final del día. Por Unión Radio. 6:15 minutos de la tarde. Seguimos con más de Al Final del Día a través de la señal de Unión Radio 90.3 FM y 1090M. Saludamos a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora desde el inicio del programa y los que están aquí llegando. Bienvenidos sean todos. Saludamos también a los que nos escuchan desde Puerto La Cruz, Barquisimeto, Mérida, Margarita, Puerto Cabello, Barinas, Maracay, Maracaibo, San Juan de los Morros, la web unionradio.net y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Mundo UR en vivo para que ustedes también disfruten de nuestro programa, no importa el lugar del mundo donde se encuentren. Nuestro número es el 0424-158-3732. Si tiene alguna pregunta, si tiene algún mensajito, saludo que enviar y porfa que nos diga desde dónde nos escuchan, con todo gusto vamos a leer los mensajes. Ya está con nosotros el siguiente invitado, él es médico internista e infectólogo, Santiago Bachi, @dr.santiagobachi, su cuenta en las redes sociales, y hablaremos en este momento sobre los riesgos de automedicarse con antibióticos. Hay mucha gente que se automedica con otros medicamentos, otras medicinas, pero en este caso será con los antibióticos. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros contentos de que nos acompañe, o que sea por contacto telefónico, pero sí para conocer, doctor, de un especialista. Es súper importante que la gente entienda el riesgo de la automedicación, pero antes de hablar sobre el riesgo con el antibiótico, ¿en qué momento comienza me tomé una pastillita para el dolor, me tomé otra, pero cuándo comienza ya el grado de automedicación y que ya puede ser una gran consecuencia el hacerlo? Sí. No, hablando de antibióticos, la automedicación casi todos los antibióticos. Estamos hablando, por ejemplo, de pastillas para el dolor de fiebre, que probablemente el cliente puede automedicarse, ¿no? Pero después de muchos años hablándolo, recuerdas un poco la historia, los antibióticos, Alexander Fleming recibió el premio Nobel por la descubrimiento de la penicilina en 1928, y no sino hasta 1941 que en la Segunda Guerra Mundial se utilizó la penicilina con éxito. Uh-huh. Y los antibióticos han sido uno de los grandes avances en la medicina. No tuviéramos el tratamiento de cáncer, claro, las complicaciones, terapia intensiva, terapias neonatales, niños gravemente enfermos que salen y sobreviven solo por los antibióticos, ¿no? Uh-huh. Pero paralelo a esto, y hablando de los antibióticos en la comunidad para las infecciones frecuentes, el gran problema que tenemos los médicos, y tenemos muchos años hablándolo, es el uso de antibióticos por ejemplo, para infecciones virales respiratorias. Uh-huh. Recuerda que la gente asocia el tener tos y fiebre y malestar con infección y antibióticos, y ahí estadísticamente es la infección que más se utiliza en la automedicación de antibióticos, ¿no? Sí. Recuerde que los virus, y eso nos pasó, el ejemplo clásico fue el COVID. Recuerda que decíamos que el COVID era una infección viral, que la coexistencia con infecciones bacterianas al principio era muy baja y que no deberían utilizarse antibióticos, y sin embargo tuvimos 3 años viendo, inclusive indicado por médicos, la indicación de antibióticos en estos problemas virales. Por ejemplo, el resfriado común, la influenza, que es la otitis media, son problemas virales que estamos teniendo un poquito de interferencia en la llamada con el doctor Santiago Bachi, conversando sobre los riesgos de automedicarse con antibióticos. Él es médico internista e infectólogo, y sí, es un riesgo que parece que ya lo tomamos como a la ligera, como él dice. Nos da alguna fiebre, dolor de garganta, tos, y ya creemos que necesitamos ingerir antibióticos sin ir previamente a la visita del médico de cabecera, de un especialista. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente con él. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a este tema, 0424-158-3732 es nuestro número para así poder preguntarle al médico y disipar esas dudas que es normal que tengamos. Doctor, ahora sí me escucha. Sí, ¿cómo no? Ahora sí se escucha mejor. Mira, lo escuchamos iba diciendo, uh-huh, más o menos para completar la idea que iba diciendo, uh-huh, que las infecciones respiratorias, todo resfriado común, influenza, bronquitis, tos, usualmente más del 90% son por virus.
y los antibióticos no hacen absolutamente nada. Ah. Lo nuevo a todo esto que yo le puedo decir es que modernamente los antibióticos están modificando la flora intestinal o la microbiota, y cada vez hay muchos estudios diciendo que la flora intestinal está relacionada con muchas patologías, como cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes, etcétera. O sea que lo que quiero decir con esto es que no es tan fácil tomar antibióticos. Cuando ustedes toman un antibiótico, la flora intestinal se modifica por meses, hasta por 8 meses, y ya no es la misma, y esta tiene relación modernamente, estos de unos años para acá, con muchas enfermedades. Esto quiere decir que se debe evitar el uso de antibióticos a menos de que sea estrictamente necesario y su médico se lo envíe. Ok, doctor, ¿cuáles serían esas consecuencias de la automedicación con antibióticos para que la gente esté, o sea, pero así tal cual como claro y raspado, como decimos acá en Venezuela, para que la gente entienda de que hay unas consecuencias, que puede ser peligroso o no, pero bueno, que salga de usted como especialista? ¿Aló? Sí, pero las consecuencias más importantes para la humanidad, ¿me oye? Ajá, sí, ahora sí. ¿Me oye? Sí. ¿Aló? Sí, la consecuencia más importante para la humanidad, yo diría, que lo llama la próxima pandemia, es el fenómeno de resistencia bacteriana. Recuérdate que la producción de antibióticos nuevos, ya sea por hospitalario o por vía oral, es muy lenta y no hay muchos antibióticos, y si se utilizan los antibióticos que tenemos en forma inadecuada, sobreviene lo que es la resistencia bacteriana. Es simplemente que las bacterias se resisten o se defienden en forma de resistencia bacteriana. Entonces podemos entrar a la era post-antibiótica, o sea, igual que cuando no teníamos antibióticos, infecciones severas en el hospital, que son por bacterias resistentes o superbacterias que no responden a los antibióticos que están disponibles. Y esto está pasando, inclusive la OMS dice que en el 2050 el número de fallecimientos por resistencia bacteriana va a sobrepasar el del cáncer. O sea que es un problema muy importante la relación entre el uso inadecuado de antibióticos y la resistencia bacteriana que estamos viendo. A muchas bacterias, por ejemplo, estafilococo resistente a oxacilina, neumococo en infecciones respiratorias, la misma tuberculosis, y no solo bacterias, sino también hongos, parásitos y virus inclusive. Lamentable. Doctor, y además que los números son alarmantes. Esos números que nos está diciendo son alarmantes porque imagínense la cantidad de muertes por, bueno, estas infecciones porque se vuelven resistentes a los antibióticos por la automedicación. ¿Cuáles son esos antibióticos, doctor, más comunes que la gente acostumbra a utilizar en casa sin ningún tipo de recomendación médica? Hace unos años, en algunos países, la venta de antibióticos es solo bajo prescripción facultativa del médico, ¿no? Hace unos años en Venezuela, un grupo de antibióticos se vende solo con récipe médico, otros no. Hay una farmacia que no respetan eso, pero en general esto es así, ¿no? Y los antibióticos más frecuentes son los que se utilizan, repito, para la infección respiratoria, cefalosporina y combinaciones, acitromicina, que se utiliza mucho, y es muy frecuente, y te lo digo, y los médicos que nos oyen lo saben, que te llamen, mira, tengo un dolor de garganta y tengo un matrimonio mañana, yo quiero tomar un antibiótico, pero se me quita el dolor de garganta. Y te repito, la mayor parte de la infección respiratoria, la primera etiología, la primera causa son virus, que el antibiótico no le hace absolutamente nada. Entonces, ¿pero qué pasa? Que hay presión muchas veces, y tú sabes, por ejemplo, la mamá que lleva al niño al pediatra y sale diciendo el consultorio, bueno, este médico no sabe, ni siquiera antibiótico me mandó, ¿no? Sí, porque es como que tiene que mandarle. Sí, y se va al consultorio al lado para que, alguien que sepa le mande antibiótico. Entonces, también está de parte de los médicos explicarle estas cosas bien a los pacientes, que el antibiótico no solo no le va a hacer nada, sino puede tener consecuencias personales, aparte del gasto del antibiótico, efectos gastrointestinales o alergias. También está contribuyendo a este proceso global de resistencia bacteriana. Sí, hay que entenderlo. Doctor, también ya para finalizar, ¿cuál es la recomendación? Bueno, es dependiendo también de la patología en el momento que tenga el paciente, pero ¿cuál es lo recomendado de tiempo para ingerir los antibióticos? 3 días, 5 días, 8 días, porque también hay gente que el médico se los receta por 5 días, cada 12 horas, tómate tu antibiótico y termina, yo me voy a terminar estos medicamentos, me voy a terminar la caja para sentirme mejor, y lo extienden más de la indicación médica. Bueno, la duración depende de cada infección en particular, ¿no?
y es importante que se tomen el número de dosis que el médico le mandó, que no se tomen menos, porque esto es otra de las causas de submedicación de resistencia bacteriana, ¿no? Hay una tendencia actualmente, sobre todo en infecciones en el hospital y todo, de acortar el número de días que antes se utilizaba para infecciones. De más, por ejemplo, si antes nosotros utilizábamos 14 días, ya estamos utilizando 7, en algunos casos 5. Y también se da en casos de infecciones ambulatorias por vía oral. Pero es el médico el que debe decidir con cuántos días debe tomar el antibiótico, ¿no? Y esto es muy importante. Cumplir uno al pie de la letra. Desgraciadamente, el 50% de la prescripción de antibióticos a un médico no es adecuado porque no la dosis es adecuada, no es el antibiótico adecuado, no es tantas horas, cada tantas horas que se lo tome es adecuado. Entonces, y te repito, nosotros hicimos una gran trabajo para que no se tomaran antibióticos en la pandemia y muchas veces fracasamos, aún médicos indicando antibióticos en problemas virales, como el caso de COVID-19 o como el caso, por ejemplo, de tos con resfriado, infecciones virales, que es la primera causa del uso inadecuado de antibióticos. Y que me imagino que en la época del COVID, que bueno, que el COVID no se ha ido, pero que estábamos nuevos en eso, pero sí muchos médicos y lo confirmo, de que decían no, esto no es para tomar antibióticos, y muchos otros también decían, sí, tienes que tomar antibióticos, y era como una locura allí. Me imagino que también tuvo sus consecuencias esa medicación con antibióticos durante el COVID, porque no era por ahí la cosa. Es una buena pregunta, el efecto de la pandemia con el uso inadecuado de antibióticos, todavía creo, se están haciendo los trabajos, no hay muchas publicaciones, pero yo creo que pronto vamos a ver si hubo algún efecto por este uso indiscriminado de antibióticos. Recuerda que solo el 7% de los pacientes que tenían COVID tenían también infecciones respiratorias bacterianas, y en 70% fue el principio de la pandemia, al 70% de los pacientes le indicaban antibióticos. Claro, los médicos fuimos aprendiendo poco a poco que esto no sería al final eso bajó, pero aún fue muy alto el uso de antibióticos en infección viral tipo COVID-19. Doctor, muchas gracias por toda esta información, importantísimo, que nos dé por favor sus cuentas en redes sociales, el lugar donde tiene pues su consultorio y otra información, no sé, números de teléfono por si alguien quisiera contactarlo para alguna consulta o conocer un poco más. Sí, bueno. Yo siempre digo, doy en Instagram de la Sociedad Venezolana de Infectología, que ya tiene más de 100,000 seguidores. Qué bueno. Y permanentemente está colocando muestras. El mío también, que es Instagram, @SantiagoBachi. Perdón, ese es el X. @dr. Bachi para Instagram, ¿no? Ok, Bachi con doble C para los que no sepan. Con doble C, sí, con doble C. Muchas gracias. Nosotros trabajamos en el Centro Médico de Caracas, San Bernardino. Bueno, estamos a la orden por Instagram o para responder cualquier pregunta derivada de esta entrevista, ¿no? Muchas gracias, doctor. De verdad, importante toda esta información, disipando las dudas para la gente que, bueno, dice, me siento un poquito mal, me duele un poquito la garganta. Ay, agárrate. Que me quedó un poquito de esos antibióticos de la vez pasada que me enfermé, y empiezan, yo me lo tomo cada 8 y resulta que no es así. De verdad, la automedicación tiene sus consecuencias, y la idea de estas entrevistas con médicos, con especialistas, sobre todo es la prevención y el conocimiento, porque es poder. Santiago Bachi, médico internista e infectólogo, hablando sobre los riesgos de automedicarse específicamente con antibióticos.